Hay mucha gente buscando a otra gente y eso se siente, de verdad que se siente. Las cosas perdidas suelen llevarse consigo el motivo de su pérdida y si las recuperamos suele ser demasiado tarde. Mi historia está marcada por dos eventos, dos ausencias. La primera, la noche del terremoto de 1967, cuando yo, Sebastián C., recién nacido, bajaba las escaleras del hospital en brazos de mi padre en medio de gritos y oscuridad. Desde entonces su miedo es mi propio miedo. La segunda historia, la que realmente me define, ocurrió 12 años después, en 1979. Mi viejo desapareció. Era un inmigrante que dedicó su vida a estudiar el subsuelo de Caracas para el Ministerio de Obras Públicas. Un día, mientras trabajaba en la perforación de un túnel del metro, se metió en el agujero y simplemente se esfumó. La repercusión fue mínima, un par de líneas en los periódicos. Una investigación archivada. Se barajaron hipótesis como el AMPA, la venganza, deudas o suicidio, pero su familia sabía que ninguna explicaba nada. Un año después, mi madre decidió enterrarlo, un entierro sin cuerpo en un cementerio a las afueras de la ciudad. El vacío que dejó me marcó para siempre. Tenía 12 años, saliendo del sueño de la infancia para meterme en el de la vida, y nunca entendí qué diablos había pasado. Este relato no comienza con su desaparición, sino 20 años después, en diciembre de 1999, el día en que salí a buscarlo. O más bien, salí a buscar el vacío que dejó, el agujero de ese vacío. No tenía la estúpida ilusión de encontrarlo, solo pretendía seguir sus pasos, hacer el mismo camino que él hizo. Y ese día fue cuando Gloria y yo conocimos a Maury. Esa mañana yo era Mickey Rourke en Rumlefis, con mi vieja chaqueta de cuero heredada, caminaba jorobado por las calles de Caracas, con las manos metidas en los bolsillos rotos, sintiendo que la cámara de Coppola me seguía. A mis 30 años seguía siendo un estudiante sin ganas, un tipo quizás triste o indolente, con una extraña violencia interior. Estaba sentado en las escaleras de la panadería La Perla, fumando, cuando apareció Gloria. Ella llegó corriendo, con su melena rubia, unos pantalones negros increíblemente ajustados y su mochila Hansport. Se sentó a mi lado y hablamos sin vernos. Ella llena de energía, yo todavía un sonámbulo. Esos pantalones fueron determinantes. A partir de ese día no pude dejar de pensar en ella y decidí seguirla como un sabueso, sin pensar en las consecuencias. No tenía nada que perder. Mientras fumábamos, vimos pasar al chino loco, un viejo mendigo de la zona, gordo y encorvado, arrastrando bolsas de plástico. Entró en la panadería y salió con una bolsa de papel manchada de grasa, sentándose en el capó de un foro, futura a devorar su contenido. Discutimos sobre su origen. Yo, en mi somnolencia, tejía historias sobre su viaje desde Beijing. Ella, más práctica, insistía en que no era chino, que los conocía bien de su pueblo en el interior. Para demostrarlo, se acercó a él. El mendigo, absorto en su comida, solo levantó la vista tras un sonoro eructo, la miró como si viera aguda, murmuró algo incomprensible y siguió comiendo. No es chino, sentenció Gloria al volver. En ese momento, dos niños pedigüeños se burlaron del mendigo, le gritaron chino loco y le arrojaron piedras. Él solo reaccionó girando lentamente, murmurando otra letanía en su idioma extraño, y se marchó en dirección a la avenida Libertador. Mientras se iba, de sus bolsas cayeron papeles y cartas que los niños recogieron para hacérselos una bola y tirárselos. Movido por un impulso, le di dinero a uno de los niños, no sin antes intentar asustarlo diciéndole que el viejo era un guerrero ninja, un mago que desaparecía cosas. El niño no me creyó. Justo entonces Gloria me agarró del brazo. Vamos a seguirlo, me dijo. Seguir a un mendigo por Caracas es una doble estupidez. Nuestra ruta nos llevó por los bajos de la avenida Libertador, las cuestas de Mari Pérez, donde casi nos roban, y finalmente, tras cruzar la avenida Bolívar, a una callejuela cerca del nuevo circo. Allí, en una especie de hondonada ruidosa y sucia, el mendigo entró en un edificio en ruinas que yo bauticé como el Hotel Teresa. Él sabía que lo seguíamos, volteaba de vez en cuando, mirándonos con sus ojos rasgados y tristes. Gloria insistía, no es chino. Entramos tras él. Un pasillo oscuro nos llevó a una escalera y a un espacio claustrofóbico donde una mujer negra, enorme y de aspecto monstruoso, estaba sentada detrás de una mesita con una rata en una jaula. Era Atkinson, la regente del lugar. Nos apuntó con una linterna y preguntó qué queríamos. Le dijimos que usábamos al chino, que éramos sus amigos. Acá no vive nadie, respondió ella. Este lugar no es para vivir, es para morir. Le mentí diciendo que le traíamos un dinero. Entonces ella lo nombró por primera vez Maury. Nos aseguró que no estaba, a pesar de que lo habíamos visto entrar. Dejé un billete de $5 sobre la mesa y nos marchamos. Al día siguiente volvimos. Esta vez, a cambio de $1, Atkinson accedió a mostrarnos el hotel. Nos guió hacia abajo, por pasillos sin ventanas y escaleras inestables, a un subsuelo que olía a humedad. Nos explicó que los pisos de arriba eran para las chicas y que los sótanos eran antiguos túneles de la época de la colonia. En uno de los niveles vimos a un hombre que se escondió al vernos y escuchamos voces que cantaban mantras en un idioma incomprensible. Finalmente llegamos a la habitación de Maury, una reja que cerraba una madriguera al final de un pasillo. Él se asomó, su rostro ceterino e inexpresivo. Al verlo de cerca, con la luz de la linterna, me di cuenta de algo que me estremeció. Guardaba un enorme parecido con mi padre. Tenía la misma cara redonda, los mismos ojos rasgados, los mismos rasgos indígenas. Dejamos a Atkinson y nos quedamos con él. Gloria, con una ternura que me dejó fuera de lugar, le habló, le ofreció un libro de poemas. Maury
Tras un largo silencio, comenzó a contar su historia. Mi nombre es Jesús Israel. Me dicen Mawari, que quiere decir supremo chamán, pero ya no soy chamán. Perdí los poderes. Habló de su vida en el delta del Orinoco, de cómo los ríos se malograron y él perdió sus poderes, de cómo huyó con su familia a Barrancas del Orinoco para trabajar en un basurero. Luego, un ingeniero les ofreció trabajo en la construcción en Caracas y los trajo en camiones, pero nunca hubo trabajo. La deuda con el ingeniero los obligó a mendigar. Su mujer, Oromaure, y su hijo, Navarima, salían a pedir. Un día, tras una redada de la policía para repatriar a los indígenas, simplemente no volvieron. Atkinson le juró que no se los había llevado la policía, que tenían que estar dentro del hotel. Los buscó por todas partes, pero habían desaparecido. Cuando nos íbamos, Gloria le dio su dirección y le pidió que fuera a verla al día siguiente. Mawari aceptó. Esa noche, en el apartamento de Gloria, con cervezas y espaguetis, él repitió su historia, casi palabra por palabra. Pero esta vez añadió un detalle. Nos mostró un cuaderno escolar lleno de dibujos infantiles. Navarima conocía los caminos, dijo. Allí están dibujados los caminos. Yo no veía más que garabatos. En un momento, Mawari, agitado, comenzó a gritar los caminos. Y luego, dirigiéndose a mí, dijo algo que me heló la sangre. Y tu padre, Sebastián, está acá, debajo de esta ciudad, junto con sus sueños que andan por estas galerías. Oromaore y Navarima están en el mismo lugar donde está tu padre. A los pocos días quedamos en seguirlo. No sé en qué momento tomamos la decisión, pero algo nos empujó a ceder, a huir. Mawari nos había dicho que lleváramos comida para 3 días. Así comenzó nuestro descenso. Guiados por su lámpara de querosén, nos adentramos en las entrañas del Teresa por túneles y galerías que olían a amoníaco y humedad. Pronto, un ruido agudo y casi táctil nos envolvió. Apunté mi linterna y las millones de cucarachas cubrían las paredes y el suelo, un enjambre enloquecido que avanzaba en la misma dirección que nosotros. Gloria gritó, aterrorizada, cubierta de insectos. Tuvimos que correr, aplastándolas a nuestro paso hasta que las vimos desaparecer por un hueco en la pared. Continuamos por un terreno que se volvía cada vez más blando, caminando sobre una mezcla de lodo y excrementos de rata. El olor era insoportable. En medio de esa inmundicia, Gloria sufrió un ataque de tos y pánico. No aguanto más, gritó y salió corriendo hacia la oscuridad, desapareciendo. La buscamos. En una encrucijada de 3 túneles escuchamos un silbido. Dejamos una nota y una luz por si volvía y seguimos el sonido. El camino nos llevó a una caverna completamente cerrada, donde encontré a Mawari intentando mover una roca de varias toneladas. Fracasó. Regresamos a la encrucijada. Gloria no estaba. Mientras seguíamos buscándola, me di cuenta de que mi objetivo había cambiado. Ya no buscaba a la familia de Mawari, sino a Gloria, y Mawari no había vuelto a mencionar a su esposa e hijo. Me sentí engañado. En un arrebato de furia, lo ataqué, lo golpeé hasta que cayó al suelo, herido. Mientras yacía inconsciente, mi odio se mezcló con la culpa, pero no podía abandonarlo. Cuando despertó, seguimos adelante, él cojeando. Finalmente, llegamos a una vasta caverna iluminada por antorchas. Allí, unos 15 hombres de aspecto indígena estaban sentados sobre rocas, leyendo en silencio montones de papeles. Eran cartas y postales robadas, pero no leían su contenido, hablaban en su lengua, interpretando las historias que según ellos se ocultaban en la caligrafía, el tipo de papel, el color de la tinta. Mawari, su líder, los había convencido de que al apropiarse de las palabras de la gente de la superficie estaban reconstruyendo su pasado, recuperando su cultura perdida. Todo su mundo era una oficina de correos subterránea y macabra. Entre las pilas de cartas encontré un paquete atado con un mecate. Eran 8 cartas y 2 postales dirigidas a una misma dirección del apartamento de Gloria. Estaban firmadas por papá y venían de Trinidad. Eran las súplicas desesperadas de su padre, al que ella creía muerto, pidiéndole perdón y rogándole que respondiera. En ese momento escuché a Mawari arengando a sus hombres, golpeando a uno de ellos. Me escondí y luego huí, perseguido por sus gritos. Corrí por túneles oscuros y resbaladizos hasta que una roca, arrojada por ellos, bloqueó del pasillo detrás de mí. Las paredes se agrietaron y el agua comenzó a brotar a raudales. El suelo tembló y se desplomó. Fui arrastrado por un torrente de lodo y agua, una violenta corriente subterránea que me golpeaba contra todo. Era una marioneta en manos de una fuerza desconocida. Finalmente vi una luz. Fui escupido desde la cueva hacia la superficie en medio de un diluvio apocalíptico. Estaba en medio de la tragedia de Vargas de diciembre de 1999. El río, desbordado, arrastraba casas, árboles y cuerpos. Flotando entre los escombros, llegué al mar, fui rescatado por la Armada y desperté en un hospital de campaña improvisado en una escuela en Caraballeda, rodeado de heridos y muerte. Allí, entre los supervivientes, encontré a uno de los lectores de la caverna, un joven llamado Aitana. Con la pierna gangrenada y al borde de la muerte, me contó toda la verdad. Me confirmó que Mawari era un chamán que había perdido sus poderes y había engañado a su gente, llevándolos a vivir bajo tierra. La búsqueda del camino al mar de sus ancestros era una farsa. Mawari había descubierto que el ingeniero, el padre de Gloria, era el responsable de la desaparición de su esposa e hijo. Para vengarse, interceptó sus cartas, rompiendo su comunicación. Luego usó a Gloria para llegar a mí, creyendo que mi padre, por sus estudios del subsuelo, conocía la entrada a esos túneles ancestrales. Aitana nunca había visto a Gloria en las cuevas. Tras varios días de convalecencia volví a Caracas. Fui al colegio de ingenieros a buscar los archivos de mi padre,
pero la inundación había destrozado el lugar, no encontré nada. Luego volví por última vez al Hotel Teresa. Estaba vacío, abandonado. En el sótano, la entrada al túnel había sido sellada con un muro de cemento. El agujero se había cerrado. Mi búsqueda, o mi huida, terminó una noche frente a la puerta del Siluán, el restaurante chino al que mi padre me llevaba. Detrás de la barra estaba Juan, el viejo amigo de mi padre. Pedí una cerveza, lo miré a los ojos, tratando de encontrar una respuesta, un sentido. No le dije nada, paré y me fui. Entendí que hay cosas que simplemente desaparecen y que el silencio es, a veces, la única respuesta. Gracias por escuchar. Te invito a suscribirte para más contenido similar.